La semana pasada el mercado puso en duda, a partir de un dato, si los Estados Unidos estaba o no en recesión. Vamos a hablar con nuestro amigo economista y analista internacional, Alberto Roscolequier, que está con nosotros para hablar de este tema. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Te voy a pedir si me pueden levantar un poquitito el retorno tuyo, ¿ok? Vale, te levanto un poco el retorno y te quería preguntar, el mercado inicialmente decidió que sí, que los Estados Unidos estaban en recesión, luego algunos datos cambiaron la percepción, pero te lo pregunto a vos, como analista internacional y economista, ¿Estados Unidos está en recesión? Bueno, la verdad que en principio cuando bien decís vos, Santiago, el viernes 2 de agosto empezó esa debacle, producto de que Japón había subido la tasa de interés y reventó el carry trade que se estaba haciendo arbitrando las divisas entre el yen, una divisa que tenía un costo muy barato de endeudamiento para invertir en otro tipo de posiciones. Finalmente les licuó el negocio la suba de la tasa de interés de Japón y empezó a haber una especie de histeria, sabiendo que los mercados también están tan automatizados que cuando empiezan las ventas, las máquinas prácticamente solas empiezan a vender. Es cierto que Japón tuvo una baja superior en un día del 12%, Estados Unidos bajó, no en esa magnitud, pero hacer una teoría económica de recesión en base al mercado de un día me parece que es demasiado simple. Por eso me parece que hay que revisar un poquitito los números de la economía norteamericana, a ver si realmente estamos en las puertas de una recesión en Estados Unidos de Norteamérica, hablando de una economía que es la número uno del mundo, Claro, que tiene un PBI de 25 trillones de dólares. Veamos un poquitito 4 cifras que quiero compartir contigo, Santiago. vamos. Desempleo, tasa de interés, Producto Bruto Interno y la inflación, que me parece que son 4 guarismos fundamentales para tratar de entender si vamos o no a una recesión. En principio te digo que Goldman Sachs en principio dijo que la posibilidad de que haya una recesión es del 35%. Otros analistas norteamericanos dijeron que la ven más baja, 25%. En pocas palabras, hay más posibilidades de que no haya recesión a de que sí la haya. Claro. ¿Por qué también empezó este nerviosismo? Porque se conoció el número del desempleo de julio del 2024, que arrojó un guarismo de 4.3 de desempleo. Y claro, el mercado esperaba que iba a haber mayor crecimiento del empleo. No hubo ese crecimiento de empleo. Se estaba esperando que crezca aproximadamente 170.000 puestos de trabajo y se crearon 114.000 aproximadamente. Entonces, comparado con el mes anterior, que era junio, el desempleo que era 4.1, luego fue 4.3, vino la debacle de todo el tema del mercado accionario en Estados Unidos y en Japón, y empezó a correrse todo el tema de que Estados Unidos prácticamente daban por hecho una recesión. En principio, el dato que se tomó en cuenta fue porque hay una, ¿cómo te puedo decir? Una regla que no es, para mí no es regla, yo no creo en las reglas automáticas ni matemáticas económicas, que se denomina la regla de SAM, S-A-H-M, que es una regla que la creó una economista de la Fed, Claudia Sam, y ella decía que si en el último trimestre el desempleo subía por lo menos medio punto con respecto al nivel más bajo de los últimos 12 meses, es un predictor prácticamente cantado de que iba a haber una recesión. Y esto en realidad no es tan así. Porque veamos, es cierto que el desempleo en el año 2023 en Estados Unidos fue del 3.7, pero pronto se van a dar a conocer, dentro de pocas semanas, el desempleo de agosto. No me sorprendería también que el desempleo pueda estar al mismo nivel de julio o quizás un poco bajar. Que Y también es vuelva, claro, que cierto, vuelva a ese 3.7, claro, decís y también vos. es cierto que el salario promedio de Estados Unidos, que está en $34.91, es el promedio, en el último año subió un 4.1%. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente el salario promedio de Estados Unidos subió lo mismo que la inflación del año 2023, porque la inflación de Estados Unidos del 2023 fue del 4.14, y la verdad es que en consecuencia tenemos un salario promedio que subió por lo menos igual que la inflación, y creo que hay que ver un poquitito qué pasa con las demás ecuaciones. Veamos entonces qué pasa con el Producto Bruto. Primer trimestre del 2024, Estados Unidos creció 2.5. Segundo trimestre del 2024, Estados Unidos creció 2.8. Quiere decir que no estamos viendo
no estamos viendo una baja del Producto Bruto de Estados Unidos. El año 2023, Estados Unidos creció el Producto Bruto en 2.5. Es probable que este año, del 2024, tenga un Producto Bruto mayor, el crecimiento que sea más cercano quizás al 3% y alejándose para bien del 2.5 del año 2023. Entonces, en PBI no veo situaciones muy preocupantes. Veamos de la inflación. La inflación, como te dije, Santiago, es 4.14 en el año 2023, ¿correcto? Y se estima que como vienen las situaciones hasta ahora y las proyecciones, es que la inflación de este año esté aproximadamente en 3.1. Lo único que nos está quedando para analizar es la pinza que está teniendo la Reserva Federal con respecto a las tasas de interés, Claro. que está en un nivel más alto. Desde mayo del 2022 ya lo subió 11 veces. Está en un rango de 5.25 a 5.50. Mi percepción es que la próxima reunión de la FED, en mi percepción, de septiembre, la FED va a bajar, va a empezar un proceso de baja de la tasa de interés. Está casi prácticamente pedido por todos los actores económicos de Estados Unidos, casi la FED está prácticamente anunciando que está reviendo eventualmente su política. No quiere decir con esto que va a bajar de golpe 100 puntos básicos, pero es probable que entre 100 puntos básicos y 130 puntos básicos, en varias reuniones que se realiza la FED, la vaya a ir bajando. Y sabemos que en Estados Unidos, cuando empieza automáticamente a bajarse la tasa de interés, los resultados se ven rápidamente. Y también es cierto que el consumo en Estados Unidos, que representa un porcentaje enorme del PBI, casi el 70%, no está reduciéndose. Ponete a pensar que la tasa de endeudamiento hipotecario en Estados Unidos está en el 7%. Si baja la tasa de interés, baja la tasa de los créditos hipotecarios, los créditos prendarios, para comprar automotores, para financiar tarjetas de crédito y todo. O sea, si a mí me preguntás, yo veo más lejano la posibilidad de una recesión que esta ocurra. Es más, creo que si finalmente la FED decidiera empezar la baja de la tasa de interés, creo que no habría motivos para decir que Estados Unidos va a entrar en una recesión. Clarísimo. Pero bueno, esta es una suposición, no diría una predicción, porque vos sabés que en la Biblia todos los profetas murieron pobres. Pero digo, simplemente creo que hay que analizar un poco la macroeconomía para ver cómo está la economía norteamericana. No la veo demasiado preocupante, creo que el mercado se histerizó por un montón de situaciones, pero creo que no, la macroeconomía de Estados Unidos no está débil ni está preocupada para que necesariamente tengamos que pensar, por lo menos no necesariamente, en una recesión. Esta es mi opinión. Lo dejo como pregunta y si querés después lo debatimos en algún otro momento. Durante mucho tiempo se esperó la baja de la tasa de la FED y no se dio. No te escuché, Santiago. Durante mucho tiempo se especuló con la baja de la tasa. ¿Por qué la bajaría hoy, luego del 2 del 8, que marcó una de las caídas más grandes de la bolsa en mucho tiempo? ¿Lo reflexionamos la próxima? Si la FED no la baja, está en todo su criterio. Y si la deja igual, también. Pero vamos a debatirlo la próxima. Me parece perfecto. Muchísimas gracias por el contacto, Santiago. Un abrazo. Un gran abrazo, Alberto Roscolequier, doctor.